Es una bendición poder estar aquí en la casa del Señor y hay una palabra de Dios. Pensaba mientras oraba a mi hijo que verdaderamente es así, y en ese temor del Señor quiero compartirle una sencilla palabra a usted. Abra por favor o tenga abierta la Biblia en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5. Estamos hablando de las condiciones para ser felices. Hay condiciones que el Señor Jesús estableció. Esas son las bienaventuranzas. Cuando el Señor Jesús dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, Él está estableciendo una condición. Para que usted pueda ser acreedor del reino de los cielos, tiene que ser pobre en espíritu. Entonces hay condiciones, diga conmigo, condiciones. Claro está que yo no le puedo repetir todo lo que hemos compartido hasta aquí, pero usted sí puede ver en nuestro canal de YouTube. El canal de YouTube es, ¿cómo es el? No, es Iglesia Cristo la Esperanza Oficial. Sí, no, porque yo también suelo, por eso miré para allá y después digo, ustedes saben mejor que yo cuál es el canal. Bueno, el canal es Iglesia Cristo la Esperanza Oficial. Y ahí puede encontrar los mensajes anteriores, los cuales yo les sugiero, porque estamos hablando del Evangelio de Jesucristo. Nos interesa, o debiera interesarnos mucho, qué fue lo que el Señor Jesús enseñó. ¿Cuál es la enseñanza que Él vino a dejar cuando fue enviado por Dios el Padre aquí en la tierra? Nuestra idea de evangelio del reino no es simplemente ser, como decía recién mi hijo en la oración, no ser simplemente conocedores de lo que Dios quiere, sino ser hacedores de lo que vamos conociendo. De eso se trata el Evangelio. No se trata de que usted se convierta en un gran conocedor, pero para poder ser usted un hacedor de la palabra, obviamente tiene que ser primero un conocedor. Por eso el apóstol Pablo habla de esto y dice, bueno, ¿cómo se van a convertir si no hay quien les predique? Entonces, ¿cómo uno va a poder vivir la vida de un salvo, de un cristiano, si no hay alguien que enseñe para que uno conozca? Ahora, probablemente a usted le pasó, a menos que usted haya sido un cerebrito en la escuela, pero no sé cuántos eran cerebritos en la escuela. Eran cerebritos. Entonces, bueno, no es para los cerebritos. Generalmente son las mujeres, ¿vio? No hay, ninguno de los varones levantamos las manos. Pero los cerebritos están, no lo digo despectivamente, pero están atendiendo todo el tiempo, prestando atención todo el tiempo, queriendo aprender todo el tiempo. Pero muchos de nosotros que íbamos a la escuela no éramos así. Entonces, por ahí veíamos la necesidad de aprender por la necesidad del accidente con el que nos encontramos de tanto en tanto, llamado prueba o evaluación. Entonces teníamos que saber, pero no nos interesaba mucho el hecho de aprender. Después nos fuimos dando cuenta de lo importante que es aprender. Hermano, para la vida natural es necesario aprender, pero para la vida celestial, para una vida eterna con Dios en el cielo, es mucho más importante que no que usted sea un cerebrito, sino que usted sea una persona que se interese por las cosas de Dios. El Señor Jesús vino a desarrollar una misión a la tierra que el Padre Celestial le encomendó, y Él solía decir que a Él era necesario estar en los negocios de su Padre. Ahora, usted y yo, que hemos aceptado a Cristo Jesús como Salvador de nuestras vidas, tenemos que asumir la misma carga o la misma responsabilidad que el Señor, estar en los negocios de nuestro Dios, interiorizarnos de las cosas de Dios para poder servir al Señor Jesucristo. Mire, estando ahí, yo pensaba que estamos en deuda con la familia pastoral, con toda la iglesia de Medrano,
porque no los hemos venido a visitar en todo un año y el hermano Ezequiel está muy enojado. No. Pero dentro de 5 martes nos volvemos a encontrar acá. Pero yo le prometo que vamos a volver con la familia pastoral de tanto en tanto algún domingo para compartir algún domingo la tarde con usted el día del Señor aquí en este lugar, para gozarnos en la presencia del Señor. ¿Sabe cuál fue mi impresión cuando estaba ahí? Que aunque ustedes no vean hoy crecimiento, esta palabra, la de hoy, y cada palabra sencilla, por más sencilla que parezca, dice el Espíritu de Dios que es como un martillo que quebranta la peña. Eso quiere decir que serán necesarios a veces más golpes, pero siempre con la misma palabra y con la misma pasión, siempre golpeando, no dejando de golpear. Y entonces ustedes, queridos hermanos y obreros de aquí de Medrano, van a ver en el transcurrir del año cómo en la misericordia de Dios, aunque a ojos vista parezca insignificante, se agregan 10. Y para el próximo año se agrega el doble. Y cuando ustedes quieran darse cuenta, esta casa va a estar llena de gente que ha sido salvada por la gracia del Señor. Y ustedes, queridos hermanos que están aquí en Medrano, tienen que afirmarse en la palabra del Señor Jesús y comprender que Dios los eligió a ustedes como primicias de lo que Él va a hacer en este lugar. No es un intento de Dios el que la iglesia esté aquí. Es un propósito de Dios el que la iglesia esté aquí. Entonces, yo quiero pedirles a todos los que estamos acá, pero especialmente a nuestros queridos hermanos de acá de Medrano y a los encargados de la obra, que puedan entender el corazón del mensaje, la simpleza y la sencillez de la palabra. Que esta simpleza y sencillez sea como una característica del púlpito, del altar, porque no necesitamos mensajes muy elocuentes que sean predicados. Necesitamos la palabra simple y sencilla de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo. Lo mismo para los encargados de la obra en Junín. La palabra simple y sencilla es la que convierte el alma. La gente no se convierte por mensajes que yo crea que son extraordinarios y que son como una gran revelación que tuve en mis tiempos con Dios. La gente se convierte solamente a veces por el hecho de leer un texto bíblico y recibir revelación en ese texto. Y eso es lo que yo quiero compartir cada martes cuando estamos hablando del Evangelio de Jesucristo, hablarles desde esa simpleza y que desde esa simpleza prediquemos el mensaje del Evangelio. Dije, vamos a mirar enseguida en Mateo capítulo 5, pero solamente a modo de introducción, solo les recuerdo lo que hemos hablado. No le voy a hablar de todo lo que hemos hablado, porque si no voy a estar como 5 horas más o menos acá. Pero recién le decía que hablábamos de las condiciones para ser felices, para que la gente sea feliz. Según los patrones de pensamientos, de cultura y filosofía del mundo actual, para ser feliz se necesita dinero. ¿Verdad que sí? Para ser feliz se necesita un buen título y que ese título reditúe dinero, porque por ahí, por ese lado pasa el tema de la felicidad. Pero según los principios de Dios, la cosa es totalmente diferente. Él hace unos planteos que van obviamente contra el pensamiento del mundo. Y usted como cristiano, o si no es cristiano, yo le voy a dar la oportunidad de que entregue su vida a Cristo para que sea un cristiano. Lo voy a hacer al finalizar este mensaje. Entonces, usted tiene que saber que el pensamiento de Dios choca constantemente con el pensamiento del mundo. El Señor dice que los que son hijos de Él, los herederos del reino de Dios y los que son felices son personas pobres en espíritu. Y esa frase ya no calza con esta sociedad. Luego miramos que son felices los que lloran y se lamentan. Y obviamente eso tampoco calza
con la sociedad. ¿Y por qué lloran y se lamentan? Se lamentan porque reconocen sus pecados y por haberle faltado a Dios. Cuando usted peca, si hay alguien en pecado, ojalá que le dé lugar al Espíritu Santo para que le convence, y entonces usted se va a lamentar y va a decir, ¿por qué lo hice? ¿Por qué ofendí a Dios? Y entonces ese llanto le lleva a buscar a Dios. Y en ese llanto usted encuentra a Dios. Por eso Jesús dijo, son felices los que lloran. Luego dijo, felices los mansos. Y esto va en contra. Acá son felices los revolucionarios. Felices los que tienen el espíritu del Che Guevara, o los que tienen el espíritu de Graboy, o los que tienen el espíritu de los piqueteros, de los que se amotinan. No, Jesús dice, los mansos. La tierra es de los mansos. Ellos van a recibir la tierra por heredad. Dice el Señor, felices los que tienen hambre y sed por la palabra de Dios y que procuran agradar a Dios. No tiene los ojos puestos en las cosas de esta vida, sino que tiene los ojos puestos en la palabra de Dios. El Señor los llama felices. O sea, si usted se centra en la palabra de Dios y comienza a despertarse en usted un hambre por las cosas de Dios, usted va a ser feliz. Si usted tiene hambre por dinero, hambre por lo material, tarde o temprano usted va a caer en la realidad de que usted es un infeliz y ha pasado gran parte de su vida invirtiendo su propia vida, valga la redundancia, en eso para encontrarse que no está completo. Pero haga caso a la palabra de Dios, que en esta oportunidad yo le hablo. El Señor Jesús dijo que es mejor tener hambre y sed por la palabra de Dios. La sexta condición es ser misericordiosos y compasivos. Son felices los que son compasivos con la gente. Y ahí aprendimos eso la semana pasada cuando estábamos en Junín. La sexta condición es ser de corazón puro. Y ahí hablábamos de no tener mezclas. Un corazón puro no es simplemente uno que está completamente limpio, sino uno que no tiene mezclas. ¿Vio? Yo no consumo ningún tipo de alcohol, y si por ahí hacen alguna torta y tiene un poquito vio que les dicen la torta que está media borracha, entonces a mí me hace mal, no tolero. Así que yo soy mendocino de pura cepa, pero la cepa mía no tenía uvas, así que yo como uvas, pero no tomo vino. Pero la gente que se dedica al tema del vino sabe que el vino bueno no se rebaja. ¿Vieron? Hay unas botellas de vino, escuchaba hace unos días atrás, que se venden en Europa, que tienen el costo de una mansión. Valen cientos de miles de dólares. Se hacen pocas de esas botellas, porque obviamente no son muchos los que la pueden comprar. Quizá usted dice, no, yo solamente conozco la cajita, el tetrabric y la botella de qué sé yo, de esa botella barata, pero no, estas son que valen cientos de miles de dólares, y entonces solo algunos. Esa gente no mezcla el vino con coca, por ejemplo. Le echa una bebida de cola, o le echa agua, o le echa soda. No, porque no se aceptan las mezclas. Tiene que ser puro. Y un cristiano de verdad tiene que ser sin mezclas. El que entendió, diga amén. Allí la bienaventuranza es: felices los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y si usted piensa en esta bendición, se da cuenta de que no existe mayor bendición para un ser humano que poder ver a Dios. Cuando hemos tenido que estar distanciados a veces con la familia, cuando mi esposa se ha ido a veces a algún viaje misionero, a visitar a su mamá, o por ahí los chicos cuando han salido, uno extraña y quiere verse, y cuando se ve de nuevo, qué alegría volver a encontrarse. Es una bendición, pero hermano, nada se compara con poder ver a Dios en la tierra. Me refiero a poder estar en la presencia del Señor y a disfrutar de la comunión con el Señor cada día de nuestra vida. Nuestro espíritu y alma no se cansan de eso. No se cansa. Usted puede cansarse un día de la visita. ¿Cuándo se va? Bueno, la visita se quiere ir, dice. ¿No? Como decía, taza. Claro, cada uno que
Bueno, ya se quiere ir la visita, usted dice, yo me quiero ir a dormir, estos se quieren quedar, ellos están contentos, pero usted tiene sueño, pero en la presencia del Señor no pasa eso. Nuestro corazón desea la presencia del Señor, por eso yo le digo verdaderamente, no existe mayor felicidad que la de poder ver a Dios en la tierra obrando en nuestras vidas y familias. Mire, el Salmo 24, 3 al 5, le hablo un poquito de esta bienaventuranza o condición porque me bendijo mucho. Este Salmo 24, 3, 5 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? O sea, ¿quién podrá contemplar la presencia de Dios? ¿Quién? Y dice: el limpio de manos y puro de corazón. ¿No fue lo que dijo el Señor Jesús? Vio que algunas personas no entienden y piensan que todo el Antiguo Testamento como que queda anulado por el Nuevo Testamento. Pero el Señor hace referencia constantemente en todo su ministerio, lo mismo los apóstoles, Pedro, Pablo y el resto de los que escribieron el Nuevo Testamento, hacen referencia a la Escritura antigua porque es aplicable para nosotros y es útil para nosotros. Y no se olvide de esta expresión bíblica que dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. No está muerta. Jesús no vino para echar por tierra el Antiguo Testamento, sino que vino para cumplir con el Antiguo Testamento. Entonces acá encontramos este salmo precioso que dice: ¿quién va a estar en el monte santo de Dios? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, o sea que no miente. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Está diciendo que la bendición de Dios, la felicidad y el gozo de Dios es para la gente que es pura en su corazón. Amén. Y va a ver a Dios porque dice: recibirá bendición de Jehová y recibirá justicia del Dios de salvación. ¿Quiere ver usted la bendición de Dios en la tierra? Esto es bendición para la tierra, pero luego viene la bendición para el cielo. Apocalipsis 22, 4, Juan, el apóstol, está contemplando el trono de Dios y él está contemplando a los salvados, los redimidos. Él nos está viendo a nosotros ahí salvados. Bueno, uno solo vio a la hermana Gabriela y los demás no los vio. Él está viendo a los salvados, nos está viendo a nosotros. Y él dice: y verán su rostro y su nombre estarán en sus frentes. ¿Qué está diciendo? Que un día nosotros, los salvados, Juan ya lo estaba viendo, vamos a ver el rostro del Señor. Y esa es la bienaventuranza. Para los puros de corazón, ¿cuál es la bienaventuranza? Verán a Dios. ¿Cuándo va a ver a Dios? Aquí en la tierra. Voy a disfrutar de Dios y de su bendición. Y cuando me muera, voy a ver a Dios en la eternidad. ¿Puede decir un buen amén? La séptima condición para ser felices, o sea que todo lo que dije fue de introducción, es ser un pacificador. Usted tiene que ser un pacificador. Si nos pusiéramos a hablar detenidamente de esto, estaríamos un rato largo. Pero ¿cuántos de nosotros no estamos en esta categoría? La bienaventuranza es: felices los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¡Ay, qué interesante! Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque los hijos se parecen a los padres. Y aquí está diciendo que los pacificadores se parecen a su Padre Celestial. Dios es un Dios de paz. No es un Dios de guerra, de conflicto. No es un Dios pendenciero, sino, imagínense usted, sino que Él es un Dios de paz. Ahora, ¿cómo le cae a usted esto? Porque algunos de nosotros llevamos una guerra dentro. Nos peleamos hasta con el espejo en la mañana cuando nos vemos y somos como el gallo de riña. ¿No los ha visto? Mi papá tenía un gallo de riña, se llamaba Nicolino, se lo regalaron. Nicolino, le pusieron por Nicolino Loche porque se agachaba como Nicolino. Y entonces, cuando mi papá le ponía el espejo de mi mamá, que a mi mamá no le gustaba,
Pero entonces le descolgaba el espejo y se lo ponía, y entonces el gallo venía. ¿Qué hace un gallo de riña cuando ve un espejo? Se pone a pelear contra el espejo, porque piensa que es otro gallo de riña, así que le tira patadas para poder clavarle las puntas que tiene. ¿Cómo se llaman esas puntas? ¿Cómo? No se llaman pezuñas. Se llama espolón. Son las espuelas que tienen. Entonces la idea es clavársela, porque eso pega fuerte y puede matar. Yo vi a un gallo que se la clavaron en el ojo y entonces andaba, después giraba, porque había quedado pobrecito, y entonces era en el tiempo que se usaban. Y mi papá tenía ese gallo en la casa nuestra, o sea que no peleaba con nadie, solo con el espejo. No era que lo tenía para peleas, sino que lo tenía porque a él le gustaba. Otro día traía catas, otro día traía perros, otro día traía, ahí está la herencia, otro día traía malbones o geranios, después traía canarios. Un día nos trajo gatos también. Entonces iba cambiando según la situación. Todavía te falta mucho que lleve a casa. falta que lleven muchas cosas todavía. Y en su casa después, él tenía de todo tipo de bichos raros, y esos bichos tenían más enfermedades. Bueno, el tema es que algunos son como ese gallo, como ese Nicolino, que tienen una guerra dentro. Pero dice el Espíritu de Dios, Jesús hablando, el Espíritu de Dios hablando por los labios de nuestro Señor, está diciendo que son felices los pacificadores. Ellos serán llamados hijos de Dios. Hermano, los pacificadores no son los pánfilos que se quedan así cuando hay un montón de conflictos. Tranquilo. ¿Se acuerdan? Alguno quizás se acuerda de... creo que teníamos televisor en blanco y negro. Hace muchísimos años atrás, no recuerdo si teníamos un blanco y negro, cuando Mirta Legrand era jovencita. Hace muchos años. Y entonces ella tuvo un programa que se llamó La Guerra de las Vedettes. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Bueno, se ve que veíamos Mirta Legrand entonces. Y entonces en la mesa estaban todas las vedettes y todas hablaban, ¿vio? Todas así, qué lindo esto, qué bien que te queda el colorado, sí, a vos te queda bien el amarillo. Y bueno, y en un momento se disparó la liebre. Alguien dijo algo del lugar y entonces empezaron todas a pelearse, pero descarnadamente, y se dijeron las cosas más viles y más bajas que a usted puede ocurrírseles. Y había una que tiraba mugre y cizaña todo el tiempo, que no le voy a decir el nombre porque si no capaz que me ve por las redes. Y entonces, y tiró un montón de mugre y después decía: yo soy un instrumento de paz. Yo soy un instrumento. Y ella era la que había empezado el lío, pero el lío que se armó salió en todos los periódicos y fue tan bueno el programa para Mirta que entonces convocó unos meses más adelante a otras veces para que se armara otro lío más, porque eso le daba mucho rating. Así que esta vedette llamada Zulma Fayad, ella decía: soy un instrumento de paz. Soy el instrumento de paz. Pero recién le había salido fuego de la boca. Era como un dragón, era como el Leviatán. Largó de todo, pero ahora era un instrumento de paz. Y algunos de nosotros pensamos que somos pacificadores, pero no nos damos cuenta que en muchos momentos del día se nos escapa la liebre. Si entendió la expresión, diga amén. ¿Quiénes son los pacificadores? Primero, los pacificadores son primeramente las personas que han encontrado la paz con Dios. Para usted poder ser un pacificador, tiene que haber hecho las paces con Dios y entonces estar en paz con Dios. ¿Cómo puede una persona estar en paz con Dios? ¿Cómo se hace? Tiene
que oír el mensaje de salvación como hoy oye el mensaje de salvación, reconocer por su pobreza de espíritu que está necesitado de Dios, pedirle perdón a Dios por sus pecados, no errores, sino pecados, llamemos las cosas como son, pedirle a Dios perdón y reconciliarse con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y entonces, al estar reconciliado con Dios, encuentra la paz con Dios y se transforma en un pacificador. Si no, ¿de qué paz va a hablar? De una paz ficticia. Porque en segundo lugar, tenemos que entender que los pacificadores no son los que buscan la paz sin Dios. Y tengo que explicar esto porque de estos hay muchísimos en todo el mundo. Hasta la palabra de Dios dice que en el último tiempo van a firmar un tratado de paz las naciones. Y dice el Espíritu de Dios, y cuando digan paz, paz, ¿qué vendrá entonces? Destrucción repentina. ¿Por qué? Porque hombres sin Dios no pueden crear la paz. No pueden generar ambientes de paz. Esto en el ámbito de la política, pero también en el ámbito de las cosas personales. Usted puede poner, yo estoy hablando mucho, no sé si vio el padre Farinello, que él habla así, no sé si todavía está con vida, y él habla así, habla bueno, todo así a la gente, y a hijos, hijas, todo así, siempre con una sonrisa. Usted no lo va a ver nunca a ese hombre enojado. Entonces uno dice, este hombre parece el dueño de la paz, parece que es el que reparte la paz a la gente. Se puede hablar de la paz, pero no traer paz porque uno no está en paz con Dios. Hermano, la paz tiene un origen, tiene un principio, y ese principio es el Señor Jesús. Él dijo en Juan capítulo 14, versículo 17, dijo así: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces Jesús está aclarando diciendo, hay gente que quiere darles la paz. Yo no le doy esa paz barata que la gente da. Esa paz que es de palabras. Entonces, por ejemplo, yo me llevo a los palos con mi esposa, por ejemplo. Pero usted no sabe que yo me llevo a los palos con mi esposa. Pero en la casa somos dos y no nos hablamos, no nos toleramos. Cuando pasa mi esposa cerca de mí, y ella también va echando espuma por la boca. Y entonces, supongamos, este hermoso matrimonio tienen conflictos. Y entonces dice, pastor, necesitamos hablar con usted y con la pastora porque tenemos problemas y necesitamos su consejo. Sí, querido Ricardo, ¿cuándo quieren venir con Belencita? Son como hijos para nosotros. Yo le pongo, ¿vio? Entonces, para que ellos vean qué bueno, cuánta paz que tienen. Entonces nos sentamos con mi esposa y nos tomamos de la mano. Sí, cuéntenos. Y entonces todos relajados les hablamos así de la paz que hay en el hogar, de cómo funciona bien un matrimonio, y nos sonreímos de lo lindo que nos ha ido, pero nosotros no tenemos a Jesús, estamos viviendo una fantasía y queremos que ese hogar tenga paz por un consejo que les estamos dando y no puede ser posible. Yo primero tengo que arreglar mis cuentas con Dios y estar en paz con Dios para después poder llevar paz al corazón de la gente. Porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros reconozcamos nuestros pecados y arreglemos nuestras cuentas con Dios y nos pongamos en paz con Él. Para ahora ser, como dijo la que lo dijo, pero en el buen sentido, ser un instrumento de paz en las manos del Señor para reconciliar a hombres y a mujeres con el Dios de la paz. Si entendió, diga un buen amén. En tercer lugar, los cristianos, todo cristiano, pero yo hablo de los cristianos de en serio, los cristianos de verdad, solo los cristianos de verdad digan un buen amén. Amén. ¡Qué poquito! Dice, bueno, que todavía, bueno, pero usted puede ser un cristiano de verdad. ¿Qué le impide ser un cristiano de verdad? Usted. Usted es el problema.
De parte de Dios, las condiciones están dadas. Hermano, permítame acá en este paréntesis, ¿qué? ¿El diablo es el problema? El diablo no es problema. El Señor Jesús ya venció al diablo, así que el diablo dejó de ser problema hace 2000 años atrás. El diablo, diga conmigo, el diablo no es problema. El problema puede ser usted. El problema puedo ser yo para mí mismo. Pero de parte de Dios, todas las condiciones están dadas. Pero los cristianos son gente pacificadora. Los cristianos, no los que asisten a una iglesia cristiana, sino los cristianos. ¿Encontró que hay una diferencia? No todo el que asiste a una iglesia cristiana es cristiano, pero usted tiene que abrazar la palabra y decir, yo no quiero ser un asistente de la iglesia, yo quiero ser un cristiano de verdad. Porque en esta ciudad no necesitamos que se levanten personas que asistan a la iglesia, para que usted entienda la palabra que yo le compartí recién al principiar. Gente que venga y que se llene la casa. No, necesitamos cristianos de verdad, que se llene la casa de cristianos de verdad. Cada casa, cada iglesia, cada salón llena de cristianos de verdad. Por eso parece que vamos para atrás en vez de ir para adelante y volvemos al ABC. No, pero ¿cómo? Si ya tenemos que ir por la Y, por lo menos, en nuestro crecimiento, y ahora arrancamos con el ábaco a contar, a hacer globitos y contar, a ver si nos sale la letra A. Vamos para atrás, pastor. No, vamos para adelante. Vamos hablando del Evangelio de Jesucristo para llenarnos del Evangelio de Cristo y ver la clase de vida que el Señor vino a traernos a nosotros aquí en la tierra. El verdadero cristiano tiene paz porque sabe que sus pecados han sido perdonados por el Señor Jesús. ¿Cuántos alguna vez se han dado cuenta de que estaban en pecado y en falta con Dios? Levante la mano. Baje la mano. ¿Cuántos se han sentido muy mal por eso? Baje la mano. ¿Cuántos, al saber que si el Señor venía a llevar a su iglesia o se morían, se iban al infierno por estar en pecados y tuvieron miedo? Bueno, somos todos los mismos. Yo tenía terror de que Jesús viniera, terror. Yo no entré en el camino de la salvación por el amor de Cristo, sino por el miedo que tenía. Tenía miedo de morirme o de que Jesús viniera, y yo sabía que me iba al infierno por los pecados que nadie sabía que yo cometía, pero yo sí lo sabía. Yo estaba mal con Dios. Era adolescente, estaba mal con Dios. Y entonces un día, en lugar de... ¿Sabe qué hacía? Oraba a Dios y le decía, Señor, no vengas. Porque Juan dice, sí, ven, Señor. Y yo decía, no vengas. Demórate un poco más. En lugar de pedir perdón por mis pecados, en lugar de reconciliarme con Dios, quería seguir pecando y le decía a Dios, demórate un poco más, que todavía quiero seguir, perdón por la expresión, que todavía quiero seguir de joda, que todavía quiero seguir siendo un mal cristiano, demórate un poco, hasta que un día reaccioné bien. Y entonces le pedí perdón a Dios por mis pecados. Ahora, cuando usted sabe que sus pecados han sido verdaderamente perdonados y no hay nada más que arreglar, entonces usted tiene paz. Y tiene seguridad. Por eso dije que un cristiano es pacificador, porque tiene esa seguridad. Sabe lo que yo aprendí un día y lo que usted quizá ya aprendió, que ya no está más bajo condenación, que no hay nadie que le pueda acusar, porque el Señor lo ha perdonado. Y yo cantaba después un himno viejo, que si quiere un día se lo canto, y si no se lo canto. Dice, me ha vestido de blanco mi Jesús, yo que tan indigno soy, llegué hasta Él. Es más, lo puede buscar hasta por YouTube. Busque a Juan José Churruarín. Me ha vestido de blanco, ponga. Y cuando usted escuche esa canción, no va a poder menos que llorar en la presencia del Señor. Eso es del año 70 y pico. Esa música. Bueno, yo salí a caminar ayer a la tardecita pensando que me iba a agarrar un aguacero. Digo, que me moje el aguacero y voy a ser feliz. Y llego hasta la esquina
Y ahí en una casita industrializada estoy escuchando un himno cristiano que habla de la cruz. Y entonces yo levantaba las manos mientras iba cantando y doy la vuelta y seguía todavía cantando. Oh, qué lindo, una casa donde hay creyentes, hay gente salva, y doy a otra vuelta y estoy escuchando cumbia. Y entonces presto atención. No me importa su desconsuelo. Pero saltamos de en el monte Calvario estaba una cruz a que llore esa malvada. Bueno, hay creyentes que no la tienen bien en claro a la cosa. Usted tiene que ser un cristiano de verdad. No un cristiano que anda dudando, dubitativo, un cristiano que pisa en falso, sino un cristiano de verdad, que ha hecho la paz con Dios por medio del arrepentimiento. Él lo perdonó de sus pecados para que ahora usted ande, como dice la Biblia, en vida nueva, no en vida emparchada. No en vida recauchutada, recapada, sino en vida nueva. No tiene nada que tomar del mundo y adherirle a la vida cristiana. Es vida nueva con Cristo. Entonces usted tiene paz. Y transmite esa paz a los que están cerca suyo. Si usted dice, pero yo conozco a algunos cristianos que no tienen nada de paz, pastor. Le voy a decir, como dijo el pastor de mi esposa, el pastor Antonio Reyes, que partió a la presencia del Señor. No son cristianos. Porque el cristiano tiene paz. La paz de saber que no hay nada que arreglar, porque ya su vida fue arreglada por el Señor. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículos 17 al 20. Usted sabe parte de este texto de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios. Pensé que usted había buscado en la Biblia. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, ahí está la iglesia, el ministerio de la reconciliación. Dios, por medio de Cristo, nos reconcilió con Él. Y entonces estamos en paz con Dios. Y ahora nos encarga a nosotros, ¿qué cosa? El ministerio de la reconciliación. Ya que estoy reconciliado con Dios y estoy en paz con Dios por medio de Cristo, ahora yo puedo ser un instrumento de Dios para llevar la reconciliación y la paz a otras personas que se reconcilien también con Dios. Eso es lo que está diciendo el texto bíblico. Dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, diga, nos encargó a nosotros, los de Medrano, los de Perdriel, los de Junín, los de Palmira, los de Villanueva, los de donde usted esté, nos encargó, ¿qué nos encargó? La palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. A usted le digo, le ruego en el nombre del Señor Jesús que se reconcilie con Dios. Si usted entiende que está en pecado, si usted que está acá entiende que forma parte de la iglesia, pero está viviendo en pecado, yo le ruego en el nombre de Dios y en el nombre de Cristo que se reconcilie con Dios. Dios se hace presente hoy a su vida para darle paz por medio del perdón de todos nuestros pecados. Si necesita que algún pecado sea perdonado, pídale perdón y el Señor le va a perdonar. Amén. Tenga presente esto. Cuando Cristo viene al corazón, el creyente, que antes de ser creyente era pendenciero. ¿Sabe qué significa pendenciero? ¿Sabe el significado de la palabra pendenciero? No. Es el que fomenta peleas. El pendenciero es el que fomenta riña. No es el que pelea, sino el que fomenta. Dijo la vaca. Escuche el consejo.
El cristiano no es pendenciero, no fomenta riñas, ni disputas, ni pleitos, ni encontronazos en la iglesia. El cristiano tampoco es pelenciero, no es pendenciero. El cristiano no es calumniador, o sea, que habla lo que no tiene que hablar, inventa cosas. El cristiano no es entremetido, el famoso metiche. Se mete en lo que no se tiene que meter, y donde se tiene que meter, no se mete. Métase a sembrar la palabra de Dios con un buen corazón. ¿Sabe qué pasa? Que cuando usted se llena de Cristo, no hay lugar para ser entremetido. Ni se le ocurre ser pendenciero, ni se le ocurre andar con habladurías. ¿Por qué en la iglesia encontramos personas que hablan de más, que calumnian, que gestan conflictos, que son generadores de problemas constantemente? ¿Por qué? Porque no pasan tiempo con el Señor. Entonces pasan mucho tiempo con sus propios razonamientos, mucho tiempo con su propia alma, y se llenan de toda la basura y la inmundicia que el diablo les ofrece. Pero si hubiesen estado en la presencia de Dios, por eso el Espíritu de Dios hablaba y decía: si hubieran estado en mi secreto, entonces podrían hablar mis palabras. Pero como no están en el secreto, en la comunión con Dios, lo que hacen es hablar cualquier verdura. Perdón por la expresión. Hablan cualquier cosa, y cuando hablan, gestan problemas porque son agitadores. ¿En serio, pastor? Hay gente así en la iglesia, afuera de la iglesia, y dentro de la iglesia suele haber gente así. El verdadero cristiano se ocupa especialmente, cuando abre la boca, en que otros conozcan la paz que Dios da. Así que hay problema en la iglesia. Así que la hermana fulana le anda haciendo ojito al hermano fulano. Así que la hermana le echaron del trabajo porque se afanó una cuchara. Calumnias, habladurías. Si es cierto o no es cierto, ¿qué le importa? ¿Por qué no habla de Cristo? Mi padre fabricó un cartelito que anduvo por todos lados, lo repartió a todas las iglesias, desde los hermanos que estaban allá en el campo hasta los hermanos de la ciudad, tenían ese cartelito. Usted iba a cada casa y estaba el cartelito, pero solo el cartelito. Y decía el cartelito: no me traiga chismes. ¿Lo conocen el cartelito? A Dios no le agrada. Háblenme de Cristo para bien de mi alma. Mi papá era medio gauchesco, así que... Y entonces, no, y él hizo uno y se lo hicieron con uno de los dibujos de Molina Campo. Así que había un caballo con un gaucho ahí, medio caricaturesco. Pero no me traiga chismes. Pero hay gente que le gusta. Cuénteme, a ver, ¿qué novedades hubo? No fui a la iglesia, cuénteme las novedades que hubo. ¿Quién fue? ¿Quién no fue? ¿Cómo fue vestido? Y del mensaje, ¿quieres saber algo? Después, si tenemos más tiempo. El cristiano de verdad se ocupa de predicar la palabra de Dios, de que otras personas puedan encontrar al Dios de la paz. Usted tiene que entender que el gestor y el origen del caos, del desorden, de toda esta desgracia, es Satanás, el diablo. En Génesis 1:1 entonces usted encuentra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Génesis 1:2 encuentra que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué fue lo que pasó? El diablo pasó por la tierra y ocasionó un caos terrible, pero luego, en el versículo 3, usted encuentra: pero el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas y le dio orden a todo. Si el Espíritu de Dios usted le permite y pasa por su vida, va a poner en orden su vida, va a poner en orden su boca, sus pensamientos, y usted solo va a ser un pacificador. Cuando usted hable, va a traer palabras de paz y de aliento al corazón de las personas. Entonces, hermano, no seamos gente carnal, sino que seamos personas espirituales. No se deje usar por el diablo y no permita que sus oídos y su alma se contaminen porque alguien se dejó usar por el diablo con alguna habladuría, con algún chisme, con alguna actitud de pendenciero, y entonces usted cayó en la bolsa
y usted decía, y yo no me imaginé que en la iglesia me iba a pasar una cosa así. Se supone que no, porque la palabra de Dios dice que los pacificadores son bienaventurados. Ellos son llamados hijos de Dios. Así que usted ande a la altura de lo que enseña la palabra de Dios. La bendición en esta bienaventuranza es: los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Y a mí se me formuló una pregunta: ¿y cómo serán llamados los que traen discordia y procuran la guerra entre los creyentes? Y dije, ay de ellos, ay de dolor. Pero usted que oye la palabra, santifique sus oídos, santifique su corazón, santifique su voluntad y tome la decisión de llenarse de Cristo, de tener verdaderamente a Cristo en su vida, de saber que sus pecados todos están perdonados. Entonces usted tiene paz en su corazón, y como un hijo de Dios que tiene paz, va a hablar paz a sus hermanos, va a hablar paz a su familia y va a hablar paz a su ciudad. Cierre sus ojos, por favor. Gracias, Señor. Hermano, estar en paz con Dios no cuesta nada. Es solo permitir que el Espíritu Santo nos muestre si hay alguna cosa discordante en nosotros con la santidad de Dios. Y si así es, hoy, los que están en las redes y los que están aquí en esta casa pueden reconciliarse con Dios por medio de Jesucristo. Y Él es su paz. Hay una canción que solíamos cantar hace tiempo y a veces hemos solido cantar con mi esposa, que dice: Él es mi paz, ha quitado todos mis temores. El temor de una eternidad sin Dios, Él lo quitó. Él es mi paz. Entonces, al ser Él mi paz, dice esta canción, echo toda mi ansiedad sobre Él porque Él cuida de mí. Él es mi paz, Él es mi paz. No solo Jesús es nuestra paz, sino que Él hace de nosotros hijos pacificadores. El punto de inicio de esta bienaventuranza es la reconciliación con Dios por medio del arrepentimiento de nuestros pecados. Hermano, pudiera ser, como dije, ahí en las redes o aquí en este lugar, que alguien por el Espíritu de Dios se da cuenta de que no están arregladas sus cosas con Dios y debe de pedirle perdón. No vamos a perder más tiempo. Lo que tenga que hacer, hágalo ahora. Y si usted dice: yo soy uno que tiene que pedirle a Dios perdón, si está aquí en este lugar, no es mi idea exhibirlo, pero quiero que oremos. Póngase en pie como algunos ya se pusieron en pie. No hace falta que sean todos, solo aquel que entienda. Y yo no estoy viviendo como dice la palabra de Dios. Pero no se ponga en pie porque el resto lo hace, sino por una convicción personal, porque usted dice: soy yo, me he estado hablando a mí. No puede haber paz en mi corazón si Cristo no está en mi corazón. Ni puedo yo llevar la paz a la gente si Cristo no está en mi corazón. Puedo hablar de la paz, como se dice esa canción, se acometen grandes empresas en el nombre de la paz a veces, pero no se logra la paz. Los gobiernos firman tratados de paz y con el correr de los meses, años, se rompen esos acuerdos. No puede haber paz. Dios dijo: no puede haber paz para la gente pecadora, pero sí puede haber paz para el que se reconcilia con Dios. Allí en su lugar donde usted esté escuchando esta palabra, o usted que esté aquí en esta casa, ya que se puso en pie, ponga una mano en su corazón. Vamos a orar al Señor y le vamos a pedir con sinceridad perdón por nuestros pecados y vamos a hacer una linda oración de corazón. ¿Le parece? Muy bien, ore conmigo y diga así: querido Dios, yo te doy gracias por haber oído esta palabra. Señor,
yo reconozco que no soy tan justo y menos tan santo. Reconozco que hay pecados en mi corazón y en mis pensamientos. Tengo que reconocer que no hay en mi vida una limpieza completa y total como la que demanda tu santa palabra. Pero Señor, en esta hora yo vengo a ti y apelo a tu gracia, apelo a tu misericordia y me arrepiento con todo mi corazón y te pido perdón por todos y cada uno de mis pecados. Señor, límpiame, límpiame, te ruego, lávame con tu preciosa sangre y ven a mi corazón y cambia mi corazón de piedra por un corazón de carne. Lléname de tu presencia y de tu Santo Espíritu y ayúdame a caminar y andar en toda tu palabra. Señor, dame el gozo de tu salvación y renueva tu espíritu en mí. En el nombre de Jesús, yo te recibo, te acepto como mi Salvador, como mi dueño. Y quiero ahora recibir esta paz de la cual habla tu santa palabra. Dale paz a mi corazón, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que tienen los salvados. Y entonces yo podré ser un pacificador y llevaré tu paz a otras personas para que ellos también reciban la paz de Dios. Padre, yo te doy gracias por hablarme a mí. Yo no merezco que me hables a mí, pero sin embargo, tú te detienes y hablas a mi vida como me hablas en esta oportunidad. Y yo te doy gracias. Señor, yo quiero vivir para ti y quiero ser un hijo de Dios con todas las letras, que al mirarme tú puedas identificarme y decir: ahí está mi hijo, ahí está mi hijo. Te doy gracias, gracias Señor. Me tomo de tu mano para caminar contigo los años que me queden por delante. Caminaré tomado de tu mano en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios.